Bienvenidos a Alas y Raíces, un programa para hablar de esos temas que impactan nuestras vidas: educación, crianza, valores y desarrollo personal. Porque sabemos que educar no es solo una responsabilidad, sino un acto de amor que transforma. Había una vez, en un pequeño pueblo, una niña llamada Sofía. Sofía era muy especial, pues veía el mundo de manera única. Mientras los demás niños corrían sin parar, ella se detenía a observar el suave balanceo de las hojas, los colores del atardecer y el canto de los pájaros. Le gustaba sentarse bajo su árbol favorito y simplemente escuchar los sonidos de la naturaleza. Pero a veces Sofía se sentía extraña. Había días en los que una palabra dicha sin cuidado la hacía sentir triste, o en los que el bullicio de las calles la abrumaba y necesitaba alejarse un rato. Sus padres no siempre entendían por qué Sofía prefería estar sola en su habitación o pasar tiempo en silencio, pero ella sabía que su corazón sentía más de lo que podía explicar. Un día, mientras paseaba sola por el bosque, Sofía se encontró con una anciana de ojos bondadosos que llevaba una bufanda colorida y un bastón tallado con intrincados dibujos de animales. «Hola, pequeña», le dijo la anciana. «¿Por qué estás tan callada hoy?» Sofía, confiando en la amabilidad de la anciana, le explicó: «A veces siento las cosas muy fuertes. Hoy, por ejemplo, me molesté porque una amiga me dijo algo que me dolió y no lo pude sacar de mi cabeza. También cuando escucho muchos ruidos me canso y no sé por qué soy así». La anciana sonrió asintiendo lentamente. «Querida Sofía, tú tienes un corazón muy sensible y eso es un regalo especial. Te permite ver el mundo de una forma que muchos no pueden, ¿sabes? Tú eres como una flor en medio del bosque. Sientes el viento más suave y disfrutas del sol en cada pétalo. Pero a veces las flores también necesitan protegerse del viento fuerte y de la tormenta». «Entonces, ¿ser así no es malo?», preguntó Sofía con los ojos brillando de esperanza. «No, claro que no. Ser una persona sensible significa que tienes el corazón de colores, como mi bufanda. Percibes los colores, los sonidos, los sentimientos y las palabras de una forma única. Solo necesitas cuidarte un poquito más, darte descansos y rodearte de personas que te valoren por lo que eres». La anciana le enseñó a Sofía un truco. Le dijo que cada vez que sintiera demasiado, respirara profundamente y recordara su jardín secreto, un lugar en su mente donde pudiera refugiarse para recargar su energía. En este jardín podía imaginarse entre flores, pájaros y brisas suaves, y esto le ayudaría a calmarse. Desde aquel día, Sofía se sintió menos extraña, comprendió que su sensibilidad era algo hermoso y que tenía la capacidad de cuidar su propio jardín para sentirse en paz. Aprendió a valorar su mundo interior y a protegerse en los momentos en los que el mundo exterior se volvía demasiado ruidoso o abrumador. Y así, Sofía creció siendo una niña de corazón sensible y colores brillantes, una niña que veía la belleza en cada rincón y que aprendió a cuidarse para seguir floreciendo en su propio tiempo y a su propio ritmo. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Alas y Raíces. Hoy hablaremos de un tema fascinante: las personas altamente sensibles. Nos acompaña Cintia Heredia para hablar del tema. Un tema que es súper importante, Cintia, porque las personas altamente sensibles tienen una configuración diferente en su cerebro. Es decir, todo lo que ellos sienten es como mucho más abrumador, porque sensorialmente su cerebro percibe todo diferente. Emocionalmente perciben más los sabores, los colores, el tacto. Entonces, quiero que nos platiques, Cintia, ¿cómo ha sido para ti tu experiencia en consulta acompañando a estas personas? Acompañando a las personas, híjole, yo ahí te diría que sigo en esta búsqueda de identificación, porque lo que he leído y he descubierto de las personas altamente sensibles, sin duda me he identificado también. Ujú, Considero que soy una persona que siente mucho y que ujú. siente muy intenso. Algo que me empatiza precisamente a identificar el tipo de personas altamente sensibles. ¿Por qué? Porque no es tan común, o no era tan común en mi infancia, por ejemplo, en la Ujú, adolescencia, no era nada común toparme con personas así, al contrario, era como si encontrara puros opuestos, ¿no? ujú, Y cuando estoy acompañando, o cuando detecto que una persona es altamente sensible y que está desconectada de sus emociones, o que se siente culpable, o que se está reprimiendo todas esas sensaciones, que es
híjole, es una cosa honestamente terrible reprimir tanta intensidad, tanta sensibilidad por los juicios que hay en sociedad, ¿no? Que sobre el sentir, sobre sentir, el vernos como personas intensas y eso, hacerlo como un juicio y de ahí desconectarte de ti, entender que estás como si estuviera mal quien eres, ajá, y la forma en la que sientes. Entonces, algo que yo hago mucho en consulta es validar sus emociones y sus sensaciones. Además de que he descubierto otras técnicas para poder canalizar toda esa intensidad, y no desbordarla, porque sin duda vivimos en ocasiones en un desborde. Yo no podría decir que soy una persona altamente sensible, digamos, mm, durante todo el tiempo en la vida, ¿no? Sino que justo es lo que, bueno, igual ahorita lo mencionas, ¿no? Esta parte de la diferenciación, pero sí me pasa durante episodios del día, ¿no? Durante episodios del día con ciertas experiencias que vivo que me tiendo a desbordar. Y no sé si recuerdas en una ocasión que estábamos con la astróloga Brenda Soto debajo de un árbol y yo estaba sintiendo demasiado y era tanto que ahí estaba en un desborde y lloraba porque sentía absolutamente todo y les decía, es que siento los árboles y siento los edificios y siento, o sea, todo lo que estaba ahí era una sensación en mi cuerpo bastante intensa, era muy bonito, pero era muy abrumador, demasiado. Además de esto, pequeñas situaciones en las que podemos encontrarnos con personas altamente sensibles cuando están desconectados o cuando están en un desborde, es empatizar con ellos. No quiere decir que tengamos que sentir igual que ellos, sino decirles que está bien lo que están sintiendo, que está bien quiénes son, ¿no? Y cómo sienten. Una de las técnicas también, además del proceso de respiración, que tiene que ver con canalizar toda esa intensidad que pueden sentir, la atención también, para mí ha sido importante observar en dónde está su atención en ese momento, o sea, dónde está la mente en ese momento, porque si bien son muy sensibles, en ocasiones también se tiende a estar sobrepensando y eso hace que aumente aún la sensibilidad dependiendo de cómo, mm, de lo que están experimentando, pues. Entonces, no sé, son algunas de las técnicas que yo puedo identificar mucho la validación, el respirar, como vaya, el estar en contacto con tu cuerpo, no tanto con tu mente y permitírtelo. Ujú. Sí. Ok. Muchas personas cuando viven este tipo de rasgo de personalidad, lo viven como si estuvieran pasando, como si algo estuviera mal, Ujú, ajá, porque ujú, no se les enseña ujú, a manejar esta ujú. intensidad y todo Sí, lo perciben súper intenso, como decíamos, ajá, sí, inclusive los pequeños detalles, su forma de procesar la sí, información también es mucho ajá, más rápida porque obedece a una sí. configuración del cerebro. Me encantó el cuento que nos compartías Ujú, precisamente por esa sensibilidad de Sofía, ujú, en la que el más mínimo detalle, por ejemplo, ujú. una planta, ¿no? Que te puede desviar la atención y que es tanta tu sensibilidad ante ese estímulo que lo sientes hermoso y lo sientes bonito. Y de esa misma manera pasa con otras cosas no tan Ujú. agradables. Ajá, Sí, o sea, no hay como elección entre esto sí lo voy a sentir ajá, intenso y esto no. ajá, Ajá. Y esto exacto. mismo, que no hay Ujú, una elección entre lo que sí van a sentir o no van a sentir muy ajá. intenso, es como llegan a desconectarse de sus emociones, Cintia. Am, puede, o sea, creo que el hecho de no saber qué hacer con la intensidad, Ujú, ajá, es lo que nos puede llevar a desconectarnos, aunado al juicio, aunado ujú, a la crítica, aunado digo, las emociones, desde que yo tengo memoria, tengo 36 años, son mal vistas ciertas emociones, entonces van castrándonos emocionalmente. Ahora imagínate una persona altamente sensible, con cuánto juicio, con cuánto señalamiento se topa en su vida. Sin duda, para mí, ese es uno de los mayores riesgos de desconexión, el sentir demasiado y el no saber qué hacer. Justo, el que no le enseñan qué hacer con esa sensación y con esa sensibilidad, el no saber cómo canalizarla. Como no tienen el recurso, desde mi perspectiva, se desconectan simplemente, ¿no? O sea, dejan de sentir inclusive. Ujú, ok. Algo que se ha observado, Cintia, es que las personas altamente sensibles o este rasgo es algo hereditario. Ajá, es tanto hereditario ujú, como del entorno. ujú.
Pero muchas veces estas personas, pues si estamos hablando de que es algo hereditario, eso significa que papá o mamá, Ajá. pues son personas altamente sensibles. Sin embargo, ¿qué pasa con esos papás? ¿Cómo han estado acompañando cuando resulta que sus Ujú, hijos también son altamente ujú, sensibles, ¿no? ujú. Y a mí me ha tocado observar, no sé en tu Ajá, opinión, pero me ha tocado observar que también a raíz de esto, como ellos vivieron entornos un poco violentos, ajá. porque pues no eran comprendidos, no eran entendidos, Sí. entonces están empezando a acompañar a sus hijos, pero desde una ansiedad, desde un miedo de Ujú, que a mi hijo no le pase lo ujú, mismo que a mí me pasó. ujú. No sé si tú lo has observado. Sí, sí, completamente. Y es algo que consulta lo podemos ver muchísimo. Digo, tú acompañas a madres y padres, cómo ese esfuerzo por no hacer que los hijos pasen lo que ellos vivieron a nivel emocional también, no únicamente en carencia, ¿no? Sino a nivel emocional, que no se sientan abandonados, que no sientan inclusive enojo o que no sientan tristeza, preocupados porque alguien más no los haga sentir así. O sea, sin duda es algo que percibo muchísimo desde esa ansiedad y miedo de los Ujú. padres. ¿Y cuál sería una manera más sana de acompañar a los niños? Para mí, la manera más sana es trabajar en ti mismo, padre, madre, primero que todo. O sea, trabajar en Ujú, ti para poderlo acompañar, identificar, normalizar tu sensibilidad, ujú, porque volvemos a la parte en la que es un rasgo de la personalidad. Eso es un rasgo que nos lo compartías ahorita en el número, ¿no? Yo no tenía claro el número ahorita que nos compartías. Sin embargo, es importante como el hecho de saber que es algo, ¿cómo lo puedo poner? Natural, la ujú. sensibilidad, y que lo único que podemos hacer ante ello no es reprimirlo, sino canalizarlo de una forma en la que yo pueda acompañarme y acompañar a mi hijo o hija, que también representa o que también no representa, que también tiene este rasgo, ajá, como una Ujú. persona altamente sensible, como un niño altamente sensible, una niña. Y creo que el poder hacerlo, porque me tomo muchas personas adultas, me topo con muchas personas adultas que sienten demasiado, que están desconectadas o que se conectan solamente a una emoción, como el enojo, por ejemplo. Son personas que yo puedo identificar y que de pronto pareciera que la única emoción con la que hacen contacto es con el enojo. Viniendo de un entorno muy violento, pues es un Ujú. mecanismo de defensa, ¿no? El estar en ese estado todo el tiempo o que sea la única emoción con la que puedan, inclusive vivirla en desborde, ¿no? O sea, sí, es lo que he alcanzado a percibir. Okey. ¿Y qué pasa con los pacientes, las personas, perdón, altamente sensibles que viven en un entorno de violencia? Híjole, volvemos a la parte de la desconexión Ujú, y o a desarrollar algún trastorno de la personalidad, sin duda. O sea, trastorno de ansiedad generalizado, un trastorno depresivo, eh, inclusive si nos vamos un poquito más, digamos, más con mayor grado de riesgo, pues un paciente suicida. Porque es tanto lo que siente que mejor no quiere. Es tanto lo que ve fuera que no es agradable, que no es grato, cuando viven en un entorno demasiado violento. Personas que se van de sus casas también, ujú, o sea, niños, niñas, adolescentes, sobre todo en la adolescencia. Yo conozco varios que se fueron a los 16 años de su casa, adolescentes, porque no aguantaban el entorno violento, ¿no? Y que hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían con la abuela, inclusive solos o solas. Me contaban hace poco de un boxeador y se me ujú. hizo súper interesantísima su historia, de cómo de un entorno violento, y él siendo una persona sensible, ¿no? Fíjate, aquí, bueno, ya les contaré la historia de este boxeador, ¿no? Pero se me hacía muy interesante cómo pudo él canalizar al grado de que si golpea a alguien y que es un noquea, o sea, queda noqueada la persona, en lugar de celebrar o festejar, va y va a ver cómo está la persona y lo revive, o sea, lo trata de darle como estos ejercicios como para revivirlo, no recuerdo cómo se llaman, RCP. ajá, Ujú, y se empatiza también con esa persona, se me hace muy interesante, la verdad. ujú. Ujú. Okey. La doctora Eileen Aron diseñó un test de 23 preguntas, en donde, pues, tú fácilmente Ajá, puedes contestarlas ajá, e identificar si tienes rasgos de personalidad, pues, altamente sensible. Es súper interesante porque
el 20% de la población tiene el rasgo de Ajá, ser una persona altamente sensible. Eso ajá. quiere decir que una de cada 5 personas es altamente sensible. Ujú, ¿Cómo podríamos sensibilizar al 80% de la ujú. población que no tiene este rasgo? Porque Ajá, entonces perciben a esas personas como el rarito, ¿no? ujú. Como, ay, ve o sea, siente, pues se ve diferente, ¿no? Si Sí, puedes identificarlo. sí, Entonces la gente no tiene sensibilidad de entender ajá, lo que está pasando y cómo es que sí. procesa todo. A mí algo que me molesta, me incomoda que le digan a los niños y a las niñas es que llorón o que llorona o que sensible, como si fuera algo malo. Ajá. Me parece que esta parte de cómo sensibilizamos al 80%, primero que todo, Tere, y tiene que ver con las emociones, ¿sí? Sensibilizarnos ante las emociones. Estamos demasiado en ocasiones deshumanizados, ¿no? O sea, Ujú. no tenemos empatía a veces por el otro. El permitirnos sentir y validar y conocer que cada emoción tiene en nuestra vida un propósito, un mensaje, y que nos lo permitamos sentir la que sea, ¿no? La que nos surja o aparezca, creo que nos puede hacer mucho más empáticos con las personas que sienten más. Ujú. Entonces, ¿crees que pueda ser como una falta de conocimiento de pues de tu inteligencia emocional lo que lleva a no entender al otro? No únicamente falta de conocimiento, Ujú. sino todo ese juicio, mal juicio Ok. hacia las emociones. Ajá, y sabes algo que también considero que puede ser como un parteaguas ahí, el que no nos enseñen a manejar las emociones, ¿sí? Porque emociones va a haber siempre. Podemos identificarlas, pero ¿qué hace? Aunque la identifique, si no la sé manejar, la voy a tratar de ocultar o invalidar o negar o se va a desbordar. Ajá. Entonces creo que, y cuando se desborda, ¿qué hacen? ¿Ves? ¿No? ¿Ves? Ujú. Inclusive he conocido personas, yo soy una persona muy alegre, entonces cuando estoy muy alegre, hasta ahí recibo juicios, ¿sabes? Entonces creo que esa parte, más que comprender, vaya, desde un sentido racional, un propósito es validar, simplemente reconocernos como seres emocionales también. Ujú, Ok, entender que todas las emociones son normales y como decíamos el episodio pasado, ujú, están para algo, ujú, un mensaje nos ujú, tienen. ujú, Entonces, no ujú, etiquetarlas como emociones buenas y emociones malas ujú. o no te Sí, sientas triste, no te sientas ajá, enojado, sino en su momento, toda emoción obedece a una situación, corresponde a así algo que estás es. viviendo y entonces en respuesta sientes la emoción. Ujú, Lo que sí ujú, a mí me gusta separar las emociones en 2 grupos, emociones cómodas y ujú, emociones incómodas. ujú. Ajá, Sí, porque estamos de acuerdo en que existen emociones que son sumamente sí, incómodas y que no nos gusta sentir. sí. Sin embargo, el negarlas, pues hace que se hagan más Ajá, grandes. ajá. Y es ahí cuando va incrementando y que luego te dicen, Ujú, hey, ve cómo te pones. Ajá, ujú, porque a lo mejor empezó con un simple enojo que no quise ujú, sentir, escaló y ujú, terminó en un ataque de ira o ujú. algo más Así violento, es. ¿no? Así es, inclusive ahorita que dijiste emociones incómodas me hizo recordar algunos casos, ¿no? Que he conocido de personas que viven felicidad y es incómodo para ellos sentirse felices, sentir paz, sentir tranquilidad. ¿Por qué? Porque no están habituados a sentir eso, ¿no? Y que de pronto es raro y es como, ¿por qué me siento así? Algo está mal, ¿qué siento? Ajá, porque su organismo está acostumbrado a estar en o hipervigilancia o en tensión, ajá, o a la defensiva, pues, ajá. Y se me hace muy interesante cómo en ocasiones podemos interpretar las emociones que a mí, por ejemplo, que me Ujú. parecen algo placenteras o cómodas, para otra persona no. Ujú, O sea, que te puedes acostumbrar tanto a una emoción, ajá, que en determinado ujú, momento, pues, aunque no sea una ujú. emoción cómoda, ajá, Ajá, pues tú no la quieres soltar porque estás ajá, habituado solamente a ajá. sentirte así. Así Y es. llega otra emoción Ujú, y para ti resulta más incómoda, aunque sea ujú. una emoción Exacto, placentera, es lo que... exacto. Y tengo una paciente justo esto ya en el plano de las relaciones, en una relación, en donde ella se sentía ansiosa, constantemente, ujú, con miedo, ansiosa, entre otras emociones, triste, etc. Llega a una nueva relación, conoce a una persona y está experimentando tanta paz y tanta tranquilidad y seguridad que lo primero que piensa es, quiero regresar allá donde estaba, ¿no?
si exploramos esto, tiene que ver, es una persona bastante sensible ella, súper sensible. Viene de un entorno violento en su infancia, agresión por parte de la hermana, como abandono de los padres, pero abandono por cuestiones laborales, etc. Y al estar acostumbrado a ese tipo de estímulos, inconscientemente, como es lo que se habitúa a tu cuerpo, a tu cuerpo, ajá, tú lo que conoces, vaya, es lo conocido. Entonces, ¿qué vas a buscar? Lo conocido inconscientemente. Por eso es bien importante que estemos revisándonos en terapia, acompañados a validar las emociones, vaya, que nos guíen también y nos orienten a qué es lo sano y qué no, ¿no? Ujú. Como lo que dijiste ahorita, las emociones em, cómodas y las incómodas. Ajá. Porque una emoción cómoda tendría que ser una emoción incómoda. Acompañar a la persona, decirle, hey, lo que estás sintiendo está bien. Ajá. Porque en esa intensidad, en esa sensibilidad, es como, o sea, sí se vive un episodio de miedo, de angustia, ¿no? Okey, sí, al no saber qué es lo que estás experimentando, Ujú, porque no es algo conocido, ujú. ajá, pues te está sacando de tu zona de confort. Sí, Entonces, sí sería importante ser conscientes, pues, de qué es lo que nos está llevando a sentirnos ajá, así, ¿no? Y es ujú, ahí cuando empezamos esos procesos intensos de echarnos un clavado y ajá, decimos: "Oye, pues, ¿qué está pasando?", ¿no? Que sí. realmente estoy respondiendo de una manera que no me siento cómoda. Así es. Y Ajá. qué curioso, porque nunca hubiese Sí. pensado Ajá. que las emociones que para mí resultan cómodas, Ajá. ajá, no lo había visto desde esa Sí. perspectiva, No, en sí es donde para impresionante. otras personas puede resultar incómodo vivirse en Ujú. una emoción así. Pues yo iba a terapia porque todo estaba bien. O sea, yo decía: "¿Qué está pasando? Aquí hay algo raro, hay algo que no está bien, tengo que ir a terapia porque todo está bien". Y mi, exterapeuta, pues, me enseñó justo eso, ¿no? Lo vi en mi proceso, ahora lo acompaño y digo: "Guau, tal vez si yo no", he ahí la importancia también de trabajar en ti misma como terapeuta, porque tal vez si yo no hubiese visto esto, pues, si yo no lo hubiese visto, pues, a lo mejor no lo identifico en mi paciente tampoco, ¿no? Ujú, Y vuelvo al punto en que sí tiene rasgos de una persona altamente sensible. Ujú. okey. Que de pronto, no sé si a ti te ha pasado que ves a personas altamente sensibles, niños o así, con miedo de sentir, o sea, con ese, y me refiero a cualquier emoción, pues, o sea, con miedo Ujú. de sentir y es como el, porque, ¿qué hago con esto? ¿No? Como que no Claro. hay un acompañamiento. Y Ujú, están sintiendo de una manera tan abrumadora ujú, que ellos, cuando son muy chiquitos, todavía no saben cómo autorregularse, pues. ajá, Y si tu entorno no te enseña porque tampoco sabe o no ujú, lo identificó, ujú, pues se vuelve en algo que es ujú. sumamente difícil de poder llevar. Así es. Ajá, y entonces aquí es en donde viene la parte esta de no poderte adaptar al medio, Ajá, ajá, y que son personas que se aíslan, que prefieren sí. como estar Ujú, menos en contacto con la gente ujú, porque les abruma. ujú, exactamente. Ahorita que te escuchaba también, digo, sé que trabajas con niños, que has trabajado durante mucho tiempo con niños y acompañando maternidades y paternidades. ¿Qué tan, porque ahorita nos dabas un número, ¿no? Ujú, Y si yo me pongo a observar mi entorno, podría decirte que el número es mayor. Y es a ujú, lo que iba, a ujú. preguntarte a ti en tu experiencia si te topas con más personas, o niños altamente con estas características, pues. Ajá. Sí, la verdad es que también, pues, fueron los números, las Ajá, estadísticas ajá. que yo Sí, encontré, sí, sí. pero si te hablo así a experiencia personal, pues, yo tuve la fortuna de tener una escuela, y te puedo decir que la Ujú. mayoría de los niños que estaban dentro de la escuela, y los Ajá. papás también, o sea, Sí. por eso buscaban un entorno Ajá. diferente para educar a sus hijos, Sí. porque no se adaptaban a la escuela tradicional, o porque no eran acompañados de una manera amorosa. Ajá, Ajá, entonces, sí. en una nueva conciencia, los papás sí están en búsqueda de algo diferente para poder Ujú, acompañar a los niños. ujú. Entonces, sí es muchísimo más alto el número. Sí, sin duda. A mí también me parece así, que es más alto y que, indudablemente están naciendo niños más sensibles, pero, ¿sabes algo? También considero que tiene que ver con las nuevas maternidades y paternidades. O sea, la validación que les estamos dando a nuestros hijos emocionalmente, ajá, cosa que no recibimos, creo que eso hace que se oculten cada vez menos, ¿sí?
Creo que no tanto era que se ocultara, sino más Ujú, bien que no lo podían identificar ujú, y se etiquetaba como algo ujú, raro. ujú. Ajá. Y Sí, sí, sí. ahorita que ya hay más Ujú, información, que ya sabemos más, ujú, pues es más ujú. fácil el poder acompañar o el Sí. poder decir, ah, pues sabes que yo me identifico Ujú, como una persona altamente ujú, sensible. Yo en su momento también fui una especie de niña ujú. rarita, ¿no? Ajá. Y yo recuerdo que lo que mi mamá decía era, es que tienes un alma vieja. Porque sí tenía como pensamientos como, Ajá, pues sí, no de un niño ajá. normal para mi edad. Sí. Ajá. Pero ahora de adulta puedo decir que para mí el ser una persona altamente sensible es un don, porque justo eso es lo que me ayuda a poder acompañar de una Ujú, manera diferente a las personas. Por ejemplo, en mi caso, ujú, que yo trabajo con mamás, con mm, papás y que me dicen, oye, pero tú no tienes hijos, pero soy ujú, súper empática y ujú, soy muy observadora. ujú, Entonces eso a mí me ha ujú. ayudado a que pues yo sea muy buena acompañándolos. Que además fuiste hija, eres hija. Exacto. Entonces, independientemente tengas hijos o no tengas hijos, eso es irrelevante porque fuiste hija y eso como hijos nos crea una expectativa, en mi caso, de la mamá que me gustaría haber tenido en ciertos momentos. Tuve una mamá extraordinaria. Amo a mi madre y me ha acompañado en la infancia de una forma diferente a como he conocido las mamás de mi entorno. Sin embargo, sí hubo cosas que, pues, me faltaron, que no tuve, ¿no? Como todos y todas. Entonces, esa parte que yo digo: "Ah, yo quiero ser esta mamá", ajá, yo quiero ser esta mamá, quiero ser esta mamá, esto me faltó, esto no, esto mi mamá Ujú. lo tuvo, esto lo quiero seguir construyendo. Yo recuerdo que decía: cómo le voy a hacer? Ah, no, ¿cómo le hizo mi mamá para que yo le cuente todo?". Porque yo le contaba absolutamente todo, ¿no? Y decía: "¿Cómo le voy a hacer yo cuando sea mamá y tenga hijos para que mi hijo me cuente todo?". Entonces, y era una niña, bueno, adolescente, cuando ya estaba en la secundaria, cuando yo tenía esos pensamientos. Y había cosas que decía: "No, yo quiero ser de esta otra manera", ¿no? Por ejemplo, una mamá que emocionalmente, igual que mi mamá, validar las emociones, porque sí, me ayudó mucho a validar mi mamá mis emociones, de que, pues sí, llora, pues llora, ¿no? Así. Y yo, ay, pues lloraba. Pero tenía otra parte que era como lo opuesto, que era el no llores, y era no sé qué. A eso me refería con a veces, ocultar hasta cierto punto, ¿por qué? Porque sí he conocido niños, niñas, desde que estoy chica, que van y se esconden de la gente. O sea, sí van y se esconden de las personas, sí, este tipo de lo que mencionaba el cuento, o sea, Ujú. en la convive se excluyen, pues, se excluyen simplemente porque no saben qué hacer con lo que está, con la interacción. Y como de niños somos emoción andando, pum, 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 yo lo asociaba a eso, ¿y qué hacía? Yo llegaba y: "Hola", ajá, y hola, y veía, y como que ponía tantito aquí en su espacio algo, en su lugar, me acercaba y veía si había retroalimentación. Si sí, fum, y andábamos bien felices jugando y bailando, ¿no? Pero si no, ahí estaba y lo dejaba, y luego volvía, y luego me iba, y luego volvía, y luego era como yo le llamo como mi don de identificar ciertas, particularidades en el carácter de un niño o niña desde chica y poderle decir: "Hey, puedes confiar, aquí estoy", ¿no? Como yo no te voy a hacer daño, ¿sabes? Como que veía esa sensibilidad, ¿no? Pero ahora que lo pienso, creo que tiene que ver mucho con mi propia sensibilidad. Ajá. Entonces, esa parte en la que nos mencionas ahorita mm, bueno, que te estaba mencionando de que creo que los padres y las madres están influyendo mucho en que se vean cada vez más y se validen cada vez más los niños y las niñas altamente sensibles y las personas, porque ya nos empezamos a validar también nosotros y ya yo digo, sí, soy bien intensa, ¿no? Y lo digo con orgullo, porque me sigo topando a adultos y adultas con esas características. Ujú. Así es. ¿Tú crees, Cintia? Me quedé pensando así como Sí, en un viajezón, ¿no? ajá. Como los que nos Como aventamos. los que nos aventamos. Pero, ¿tú crees que sea algo positivo para la sociedad ahorita que tenemos Ajá. como tanto caos, como tanta Ujú, violencia, como tantas cosas, que nos desconectan? Ajá. ¿Tú ujú. crees que sea como
un equilibrio que estamos encontrando el que existan ese tipo de personas, o sea, Sin los duda. altamente Ujú. sensibles. ¿Qué aportan socialmente esas personas a la Sin sociedad? duda, sin duda, sin duda, creo que lo que nos aportan en un sentido de dualidad, ajá, es llegar al punto medio, o sea, saber manejar, voltear. Por ejemplo, las personas que están desconectadas, que no son empáticas, que se deshumanizan. ¿Qué está pasando ahorita con todo el sistema? El sistema es humanista, ¿no? Entonces, centros de salud humanistas, todo, la educación humanista, el sector salud humanista, las empresas altamente responsables y ya humanizándose también. O sea, para mí el humanizar tiene que ver con sensibilizar, ¿sí? Con sentir, con empatizar. Entonces considero que es ese opuesto complementario para toda la ola de agresión y de violencia que ha estado surgiendo y que nos ha estado acompañando. Ujú, Claro, porque una persona altamente sensible tiene un impacto sobre su entorno, ujú, ajá, que ujú. yo creo que Sí. últimamente se han estado manifestando como esas personas muy radicales, ¿no? Ujú, Ajá, que ujú. les afecta, no sé, va a suceder algo y son así como defensores intensos Ajá, de sí. causas, ajá, y Sí. entonces las otras personas que a lo mejor estaban como más desconectadas Ujú, dicen, algo está pasando ahí, y ujú, entonces ya empieza a haber ujú. como un despertar de la conciencia así a Sí. nivel social. Ujú, totalmente. Creo que sí, o sea, no, bueno, estoy segura que así es, estoy segura que todo, o sea, ¿cómo lo puedo? A nivel, voy a hablar a nivel energético, ¿no? Todo se balancea, todo es muy sabio todo lo cíclico, entonces, sin duda, si en algún momento dado estuvimos muy cargados a desconectarnos emocionalmente, han llegado personitas, ¿no? Personitas nuevas, lo voy a poner así, desde bebés, o sea, infantes, desde adolescentes, desde jóvenes que nos están enseñando, yo me incluyo, me siguen enseñando a mí a validar y a conectar, a empatizar con la otra persona y a ser defensores de ellas, ¿no? Que a lo mejor hay quienes sí, en mi caso, o sea, yo validaba mucho esa parte de mí y defendía a las personas, defendía a mi primo, que también es una persona súper sensible. Sí, o sea, defendía la sensibilidad de las personas hasta el día de hoy, hasta de sí mismas. Por eso te digo que les digo, está bien sentir. Ajá. O sea, Claro, siéntelo. porque un rasgo importante, creo que uno de los más notorios es la empatía que generan Ujú, este tipo de ujú, personas. Entonces, sí es importante hacer un ejercicio en donde aprendan a regular esta parte, ujú, ajá, porque ujú. también no te Sí, puedes ir por el mundo siendo mm, así sí. empático a ese nivel, porque es sumamente desgastante. Uy, claro, no, sí, totalmente. Y creo que el no tener los recursos es lo que nos lleva a desconectarnos, ¿no? O sea, el no tener un recurso, ni un adulto que pueda acompañarme, ni pues en dónde lo consigo. Afortunadamente ahora tenemos mucha información en Ujú. redes, muchas personas como yo que estoy viendo un reel y con características de personas altamente sensibles y digo, "Ah, sí soy, ¿no? Yo, por ejemplo, no he tenido un diagnóstico como tal con un especialista que me diga que, sin embargo, voy a hacer tu test. Pero o sea, además de eso, veo los indicadores y me identifico, sí, o sea, me identifico con los rasgos y digo, no, pues sí soy. Claro, vamos a leerles las preguntas. Sí, Bueno, unas pocas ajá, preguntas, porque son 23, no vamos a sí. leer las 23, pero igual para que vayan Que ahí te manden checando. mensajito a ver si lo quieren. Sí, me abruman fácilmente los estímulos sensoriales fuertes. Estoy al tanto de las sutilezas que me rodean. Son esas personas que se dan cuenta de cosas así como, no sé, un cambio chiquito que Mm, normalmente o regularmente alguien no lo notaría y no sé, cambié la plantita y ay, inmediatamente lo notan, ¿no? Porque para ellos todo lo perciben de una manera sumamente ajá, intensa. sí. Me afectan los estados de ánimo de otras personas. ¿Cómo te ha ido a ti, Cintia, con esa parte? Híjole, ha sido interesante. Creo que ahí sí me puedo llegar a desconectar de pronto, porque aprendí, una de las personas con las cuales yo, bueno, me identificaba o empatizaba o simpatizaba con ella, mucho de cómo se sentía y me preocupaba cómo estaba mi mamá, mi papá, mi hermano. Te digo, cualquier persona que yo veía que estaba alejada, retraída, triste, en riesgo, yo iba y hola, no, yo te voy a hacer sentir bien, así, o sea, de niña, te estoy hablando de niña, y de adulta igual.
De adulta es, aquí estoy, yo te voy a apoyar, yo te voy a acompañar. Ahora he aprendido a través de mi proceso terapéutico a no hacerme responsable de las emociones de las personas, ¿sí? Pero sí tenía mucho esa, todavía tengo mucha esa tendencia, pues, ajá. Sí es complicado, porque es automático, pues, no es algo que, voy a ir y no. No, estamos hablando de que es algo a nivel neurológico, es algo que Ajá. ocurre en tu Ujú, cerebro y que hay áreas de tu cerebro que están como más ujú, desarrolladas, por lo ujú, tanto, todos los estímulos, ujú, estas emociones como la empatía, pues lo sientes de una manera muy ujú, intensa. ujú. Sensorialmente, Sí, todo es abrumador. No sé sí, si a ti te ha pasado, pero de repente pueden sentir como incomodidad en la ropa. Yo me acuerdo que en ajá. la escuela había una niña que especialmente solamente podía usar un tipo de ropa así de Ujú, algodón, ujú, porque lo demás, o sea, no lo ujú. soportaba. Sí, Y las personas, pues, sí decían así como que: "¿Pero cómo no le van a poner?". sí, No era algo conductual, ajá, sino era algo sí, que realmente sí le afectaba. Entonces ya, pues, después ujú, se fue entendiendo, ujú, ajá, que ujú. era algo que, Sí, pues, no pasa nada si entiendes que así no es. obligues al niño, pues, si no Claro, soporta una prenda, no, porque claro. sí es a nivel sensorial. Sí, no, yo recuerdo, digo, ahí sí, creo que ¿cómo le puedo decir? El conductismo de mi papá, ¿no? Es como es lo que hay, órale. Y era lo que había y te ibas estar rascando, ibas a estar con la incomodidad. Yo, por ejemplo, no tolero mucho tiempo la ropa pegada. Ujú. Me da mucha ansiedad la ropa pegada, cierto tipo de tela. Es muy raro ahorita ya que te diga, esta tela, ¿no? Pero anteriormente ciertos tipos de suéteres, de esos tejidos, ciertos, ajá. Ay, no, yo me imagino que todos en algún momento, yo digo, no sé, ¿no? Ahí que nos compartan estos suéteres de tejido que a veces te pican, pues, Como es como de lana, ajá, ajá. y ay, no sé, es eso también, o sea, andar muy justa de la ropa, es algo que no. Y ahorita que decías de la sensibilidad a los sonidos, yo hasta la fecha le tengo que decir a mi hijo: "Mi amor, no grites", o sea, porque me abrumo, mi cerebro sufre un colapso nervioso de estar escuchando ciertos ruidos, no es que todo el tiempo hable y no, cierto ruido que hace, que es como muy chilloncito, uy, mi primo cuando hacía cierto ruido, ay, no, eran cosas que hasta la fecha se siente, no sé si a todos les pasa que cuando hacen en el pizarrón con las uñas así, bueno, eso es lo que es la reacción de mi cuerpo cuando o están gritando o están haciendo cierto ruido. Ujú. Sí, es como una saturación, porque no es inmediato, no es que a la primera que lo hagan ya van a sentir algo, Ajá, sino que ujú. se satura el sistema Sí, y es cuando se abruman y ujú, necesitan un espacio de ujú. desconexión como Sí, para regularse. ujú, Ajá, entonces esta ujú, parte de aislarse del mundo, pues es como un recurso que ujú, tienen como ujú, para dejar de estar recibiendo los ujú. estímulos. Ajá, sí, exactamente. Pues descansas. Descansas Sí. totalmente. Ajá, en resumen, En resumen, necesitan descansas descansar. del mundo. Sí. Sí. ¿Qué consejo podemos dar para cambiar este concepto en donde es algo raro o algo malo? Sobre todo para los papás que están como en esta situación de no saber cómo acompañar a Ujú, sus hijos. ujú. Y lo digo desde lo que te mencionaba hace rato, que no se trata de sobreprotegerlos, sino de darles recursos para entonces ellos sepan cómo defenderse en el mundo, ¿no? O sea, sí, protégelos con información, informándote tú sobre las técnicas, los recursos, las herramientas que le puedes brindar para poder am, canalizar toda esa sensibilidad. Ajá. Okey, es entonces como un proceso de ir normalizando el que esto está sucediendo, Ujú, acompañar al niño desde la ujú, tranquilidad, porque yo creo que eso es bien importante, o sea, si son niños altamente sensibles y tú estás percibiendo como un entorno negativo, ajá, ujú, como si fuera algo malo, pues eso lo va a percibir el ujú, niño y va a sentir que algo está mal en él. Entonces, es como un mensaje erróneo o una ujú. carga, pues, no difícil de digerir para él. Ajá, Pues es porque fuertísimo. O sea, es fuertísimo porque le estás diciendo quién eres no está bien, literal. Porque un niño normal, bueno, un niño, vuelvo a la parte, un niño es una emoción andando, o varias, ¿no? Desde niño. Entonces, que si tú le señalas constantemente con la actitud o con algún comentario, aprende a eso. Entonces, me encanta esto que compartes de sensibilizar para que lo normalicen, para que normalicen que es así, ¿no? Que era lo que platicaba
el normalizar lo que te digo, voy más allá con mis hijos, o sea, con mis hijos yo les he dicho, somos personas, somos diferentes todos, ¿no? ¿Y para qué señalamos la diferencia de uno de otra persona? Simplemente es, veo algo distinto y ya. No es que tú estés bien o no estés bien o estés mal. Mi hijo decía que su hermano era miedoso, ¿no? Y le digo, mi amor, no es miedoso, es precavido. Y me dice, yo soy arriesgado. Ajá, tú eres arriesgado, él es precavido. Tú vas a requerir aprender a ser precavido y él va a requerir aprender a ser arriesgado. Entonces, a eso es a lo que voy con las diferencias, ¿sí? Con las diferencias inclusive de sentir. Si vemos a un niño que siente, o una niña que siente demasiado, una persona altamente sensible, en lugar de agredirla, oye, pues si se siente mucho, pues, ¿por qué vas y la Ujú. agredes? ¿No? No, acompaña su sensibilidad, no tienes que sentir igual que él o ella, simplemente acompañar como lo que dijiste, normalizándolo, ¿no? Como adultos también. Así es primero ahí en donde está el trabajo, ajá, Sí, porque si tú no lo has validado, no lo has comprendido y no has hecho conciencia sobre eso, pues no ajá, puedes acompañar. así es, exactamente. Entonces, es ahí cuando empiezas a mandar este mensaje. Ujú, Pero viene la otra parte, ajá, de todos aquellos papás que sí lo están normalizando ujú, y que lo que están haciendo es fomentando el que el hijo sea independiente. Si eres ajá, altamente sensible, pero te voy a enseñar recursos para que ujú, sepas cómo vivirte en el ujú, mundo, así ajá. es. Y no voy a cambiar el mundo, porque si estamos hablando de que la estadística dice que el 80% no es altamente sensible, pues está bien Ajá, difícil modificar ese 80%. Pero ujú, entonces, ¿qué hacemos? Pues aprendo yo a moverme en ese 80%. ujú, ujú, así es. ¿Y cómo? Validándote. Creo que la forma en la que todos nos podemos mover en un mundo en donde pues a veces parece que son más los malos, ¿no? O las personas que hacen cosas no tan agradables. Y me refiero desde un simple juicio hasta una agresión más violenta y más fuerte, ¿no? Es esto, es justo validarte a ti, no necesitas la validación de nadie más, ¿sí? Creo que enseñarle eso a un hijo es maravilloso e inclusive ni siquiera yo, ¿sabes? Ni siquiera es como que mi amor, no necesitas mi validación. Yo te lo puedo compartir, te puedo decir esto y aquello y enseñar a que tú lo veas en ti. ¿Por qué? Porque los hijos e hijas sí llegan a estar muy, como muy anclados o enganchados en lo que piensen de él o ella sus papás, pues, sí. Entonces, poderle brindar a alguien el acompañamiento para que se valide a sí mismo, a sí misma, a pesar de quien sea, es algo maravilloso. Ajá. Y justo de ahí vienen los enganches de cuando somos adultos, ¿no? De cuando Ujú, siempre estuvimos en búsqueda de la aprobación de lo que querían papá y mamá. ujú. Ajá, entonces Sí. obviamente no Ujú, aprendí a yo validarme, a yo ujú, decir, esto que siento ujú, está bien, esto que pienso ujú, está bien, y estoy ujú, buscando que ujú, externamente ujú. alguien apruebe esto. Así es, que aprueben mi intensidad, ¿no? Así es. Les voy a compartir algunos datos curiosos de las personas altamente sensibles. Bueno, ya hablamos mucho de esta parte de las reacciones profundas a los estímulos, ajá, porque obviamente, pues todo lo perciben muy intenso. Elevada empatía, respuesta fuerte al arte y la belleza, mayor activación cerebral en las áreas relacionadas con emoción y empatía. Mm, algo que es importante es, no es que sean introvertidos, sino Ujú. simplemente, como decíamos, un recurso es aislarse. Ajá, Ajá. ajá, ¿Para qué? Para liberar toda esa sí. sobrecarga que tienen. Y eso también hay que respetarlo, ¿eh? O sea, eso también es acompañar, el darles el permitirles, el no invadir ese espacio que están solicitando. Claro, que son estas personas que de repente Ujú, las tienes en las reuniones, ¿no? ujú. Y después dejas de verlas por meses. Ajá, o se van sin avisar Se van y a sin nadie avisar. porque no toleran todas. Sí, porque ya están saturados, o sea, es algo Sí, real que pasa, sí. no es por fastidiosos, por groseros, sino que realmente, Ajá, ajá, el cerebro está sobrecargado y sí, necesita un espacio y sí llega a un punto en donde ni siquiera pueden como, ah, ya me sí, voy, sí. ¿no? Porque Ujú. realmente necesitan el Así espacio. es. Vamos a ver qué más. Mayor sensibilidad al dolor físico. ¿Cómo te va con esa parte? Ay, creo que es más el miedo. Ahí sí creo que es, no sé, también sé que, o sea, la vida sí me llevó a golpearme duro, ¿no? Y también creo que justo generé recursos y una resiliencia
enorme ante ese tipo de situaciones, de experiencias de dolor físico, em, que sí lo ando tolerando ahorita. Pero sí no lo quiero. Por ejemplo, lloro cuando me van a inyectar esas cosas de imaginármelo, como no, y ni duele, pues, ¿no? Y el de la sangre que te ponen aquí, Sí, no, sí, yo me ya tocó. ajá. Entonces, Me tocó verte. Dice que también son personas que tienen una alta sensibilidad al estrés y a la presión del tiempo. no, ahí, por ejemplo, el estrés del tiempo, sin duda, sí me genera algo bastante fuerte. Me abruma muchísimo la parte del tiempo. El estrés creo que es algo de lo que me desconecté. Ajá. Creo que fue algo normalizado, ¿sí? De niña, vivir muchas situaciones de estrés que me llevaron a normalizarlo y me desconecto. No identifico cuando ya mi cuerpo está colapsando, es cuando ya identifico que tuve estrés o estuve estresada. Ok. Pero sí, o sea, todo esto se siente de manera sumamente abrumador, Sí. porque pueden decir, pues yo también siento eso, soy altamente sensible, pero es a un nivel en donde Ujú. verdaderamente, perdón, es Sí, abrumador. sí. O Ujú. sea, sí, por ejemplo, lloras, pues, o sea, lloras de lo abrumador que es. Si tienes momentos en los cuales simplemente el mecanismo que surge es el llanto, ¿no? O alejarte, o irte. Son conductas muy abruptas, pues, ¿no? De pronto, las que podemos llegar a tener. Como desaparecer de las fiestas Unos o 2 meses ya, después vuelves a ajá, ver 2 a tus meses, amigos. ajá. Y aquí, De pronto es muy abrupto, ¿eh? ¿Y qué pasó con tu amiga? No, pues quién sabe, allá, ajá, o sea, son cosas así como es tanto la emoción, es abrupta la conducta, pues de pronto, ¿no? Es así. sí, sí, estamos hablando de que sensorialmente los estímulos Ujú, fueron tantos ujú, que el cerebro ya no ujú, tiene para dónde. Ajá, ujú. y Así simplemente, es. pues es la respuesta, es como Sí. aislarte. Ujú, Ajá. ujú, Ok, ujú. pues, ¿qué te ha parecido este tema, Cintia? Me encanta, me ayuda a identificarme más, a identificarme, a conocerme más y sin duda es para mí importante compartirlo con las mamás, con los papás que nos están viendo, con la sociedad en general, que sepa acompañar no únicamente a los adultos, a otro adulto, sino también a los niños. O sea, es lo que estamos dejando aquí, es nuestra trascendencia viva, ¿no? Y poderles brindar un mundo más empático, que ese 80% cambie, que sea un mundo más humanizado, más sensible, o si no es un 80% de personas altamente sensibles, al menos que sean sensibles a ellos. O sea, sí me explico. Eso es lo que me encanta de este programa el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarme. Y pues queda esta tarea, ¿no? Sí. El empezar a entender, y yo creo que no nomás con las personas altamente sensibles, sino en general, Ajá. entender que todos somos diferentes, Ujú, esta parte que tú ujú, decías, ujú, y dejar de estar juzgando al otro porque es diferente a mí, pues ujú, es una invitación al ujú. respeto. Así es, una invitación al respeto. em, y vuelvo a recomendarles, vayan a revisarse, vayan a trabajar en ustedes mismos, en ustedes mismas, a sensibilizarse de su propia historia y de su propio ser. Ujú. Pues muchas gracias, Gracias. Cintia. Nos vemos entonces el próximo episodio en Estereosol 101.1 Gracias. FM con la psicóloga Terecota y su programa Alas y Raíces. Acompáñenos. Acompáñenos. Bye. Bye. Bienvenidos a Alas y Raíces, un programa para hablar de esos temas que impactan nuestras vidas: educación, crianza, valores y desarrollo personal. Porque sabemos que educar no es solo una responsabilidad, sino un acto de amor que transforma.